Bueno, atención, las medidas que presentará el ministro de Economía, Sergio Massa. Esto será en el transcurso de este día domingo. Saludo a Julieta Rumi. Julieta, periodista de La Nación. Buen día. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contame, en principio, en este paquete de medidas que se conocerían en las próximas horas, entre otras, la primera y a destacar, suban la tasa de interés nuevamente. Sí, nuevamente va a pasar del 91% a un porcentaje que rondaría aproximadamente el 96%, es decir, acercándose al 100% de tasa. Había parte del equipo económico que quería llevarla al 110%, pero en definitiva se acordó un número que roce el 100%, que igual es récord, ¿no? Ya era récord el 91% y ahora este número que se acercaría al 100 sería, bueno, récord para esta administración y también anteriores administraciones. Y a tener en cuenta acá, Julieta, que no es solo para captar pesos y llevarlos a plazo fijo, por ejemplo, pero también perjudica a aquellos que son deudores, porque las tasas suben. Sí, lo que están tratando de evitar con esto es que nuevamente los pesos se vayan al dólar y tener una nueva corrida que impulse la inflación, porque bueno, el número que se conoció de abril, el 8,4%, estuvo muy impactado por las remarcaciones de precios tras la corrida de las últimas semanas de abril. Entonces, bueno, con esta suba de tasas lo que estarían haciendo es evitar, digamos, una nueva corrida que cause remarcaciones de precios. Esa es la medida más fuerte, digamos, que estarían sacando. Y bueno, luego van a seguir interviniendo en lo que son los dólares financieros, con la compraventa de bonos. Y hay una medida que va a causar cierto revuelo, que es que van a cambiar la función del mercado central. El mercado central va a pasar a ser un importador de alimentos para, de alguna forma, corregir lo que ellos consideran son conductas especulativas de grandes formadores de precios, en la medida en que se noten, digamos, precios que no son conformes con lo que el gobierno espera. El mercado central podría importar alimentos para lograr abastecer al mercado con productos a menor precio. A ver, estamos hablando de productos en general entonces, porque a ver, ya el mercado central importa lo que tiene que ver con frutas. A ver, claro, vienen bananas del exterior, vienen kiwi del exterior, vienen fruta seca del exterior. ¿Esto se extendería a otros rubros alimenticios? Exacto, sí, va a haber, o sea, no solo productos frescos, que son frutas, verduras, hortalizas y carnes, sino productos secos no perecederos, es decir, alimentos de primera necesidad, y va a importar estos alimentos con arancel cero. Es decir, que va a tener digamos, una posición preferente, digamos, para salir a competir con lo que dicen que supuestamente son remarcaciones de posición dominante de grandes empresas. Esto, bueno, supongo que es lo que va a traer quizás más repercusión. También va a haber planes de pagos para pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Va a haber una reducción de la tasa de los ahora 12 para fomentar el consumo de productos nacionales. Y por último también va a haber se van a relajar medidas de antidumping para permitir que puedan ingresar insumos difundidos y de esta forma no encarecer los procesos de las empresas. Es decir, un mix de medidas, por ahora las que se conocen, que apuntan a que, digamos, la gente no dolarice sus carteras con la suba de tasas, a combatir la inflación de los precios con este formador que pasaría a ser el mercado central, y ayudar a las pymes o a las empresas productoras nacionales, porque la hora 12 va a ser muy conveniente para comprar productos nacionales. Ahora, ¿qué problema, perdón Julieta, en el sector importador? Porque acá tenés, por un lado, el sector importador, que con limitaciones le van a dar menos dólares, y por otro lado, esta apertura que, a ver, operativamente va a llevar un tiempo para poder ser aplicada, imagino, desde el mercado central. Sí, lo que van a hacer es cambiar básicamente el rol del mercado central, que va a ser un importador directo de alimentos, para de alguna forma contrarrestar lo que el gobierno considera que son remarcaciones excesivas de grandes empresas o grandes supermercados, y también ahorrarse todo lo que es los costos intermediarios, ¿no? que pesan tanto por ahí en los comercios chicos.
Y lo que te decía es que también va a haber bueno, un alivio fiscal para pequeñas y medianas empresas, para que regularicen bueno, un stock de deuda que hay existente a fines de abril. Así que bueno, esas serían en principio las medidas. Hoy las estaría anunciando Massa y bueno, no se descarta que con el correr de los días también tengamos otras novedades. O sea, a ver, para esto lo que anunciaría primero esta situación relacionada con la tasa de interés, que sería no del 110%, sino del 100%. Llegaría la tasa. Se va a acercar al 100%. Llegaría ahí. Podría ser un 96, un 98, y no va a ser un 110. Hay parte del equipo económico que quería llevarla incluso a un 110%, pero lo que se acordó es que roce el 100, digamos. Eso uno. Por otro lado, atención al sector importador, más limitaciones, y esto de el mercado central importaría o pasará a importar todo tipo de productos y el resto, ¿qué va a hacer? También lo va a tener en el mercado. O sea, va a competir con el resto de los importadores, pero más económico. Sí, y en realidad lo que buscan es que, por ejemplo, para lograr canastas en comercios de cercanía, estas canastas, por ejemplo, de precios justos y demás, bueno, quizá el mercado central sería el proveedor de estas canastas y saldría a competir con supermercados, ¿no? Con grandes superficies como proveedor de estos pequeños comercios. Sí. Lo que buscan es, digamos, que haya más oferta a precios convenientes, porque entienden que supuestamente los grandes formadores de precio distorsionan o tienen precios más elevados de lo que deberían estar. ¿Y esto se aplicará a partir de cuándo, una vez anunciado? Bueno, esa precisión no la tengo, Eduardo, estuvimos trabajando toda esta semana, sí, pero entiendo que sería en lo más breve posible, porque claramente todo esto está dirigido a que el número de mayo no se descontrole, ¿no? Porque luego del 8,4 de abril, bueno, muchas consultoras decían que el mes de mayo va a ser peor, y muchos está el temor incluso de que llegue a los 2 dígitos, entonces entiendo que todo esto está dirigido a que el número de mayo dé bien, de inflación de mayo dé bien, y entonces esto del mercado central debería ponerse en funcionamiento lo antes posible para justamente salir a competir con precios, con los grandes formadores de precios, como entiende el gobierno que está funcionando el mercado. Qué difícil para el comerciante y poder competir de esta manera, porque recién hablábamos con quien preside la Federación de Almaceneros y Autoservicios, dice, aparecieron los feriantes directamente ligados con los municipios sin impuestos. Entonces, no pagas impuestos, obviamente la mercadería es más económica. En otra escala estamos hablando de algo similar. Claro, sí, exacto. Y además también obviamente tendrá que, digamos, transformar o convertir sus operaciones como eran hasta ahora, ¿no? Porque imagino que todos se manejarán con sus distribuidores y digamos, como suelen manejarse, y bueno, ahora habría un cambio en ese sentido, más que nada por precio, ¿no? En caso sería, digamos, entraría a competir al mercado central con esos proveedores y distribuidores con un precio menor por esto de poder importar a tasa cero. Sí, sí. Es difícil, operativamente me cuesta entenderlo, porque conocemos dónde está ubicado estratégicamente el mercado central. Frutas, verduras, hortalizas, hablo en mayorista, ¿no? Después tenés la venta al minorista de distintos productos. Ahora, si sumás esta importación, primero, el ingreso de la mercadería, segundo, la distribución y cómo comprar y vender esa mercadería con el intermediario minorista, si querés. Sí, bueno, frente a eso, lo que dicen las medidas que estaría anunciando el gobierno es que se van a generar fideicomisos públicos privados de manera que cada comercio de cercanía podría ser cuota partista de ese fideicomiso. O sea, va a haber como un vehículo para que esto suceda, ¿no? Para que de alguna forma estos bienes que va a importar a tasa cero el mercado central lleguen al comerciante. Obviamente, como vos decís, es difícil pensar que esto pueda implementarse rápido, pero al mismo tiempo el gobierno está muy urgido por el tema de lo que fue la inflación de abril y lo que esperan que pueda dar mayo. Sí. Es decir que, bueno, supongo que tratarán de que esto esté operativo lo antes posible, pero obviamente tiene sus dificultades y también las dificultades del comercio, que va a tener que cambiar sus importadores, sus distribuidores, sus proveedores, o sea, como que va a tener que reorganizar su operación. Sí, sí, en un momento donde justamente la logística también es muy elevada, etcétera. Ahí tenemos en placa esto que nos estás contando, Julieta, suba en las tasas de interés,
mayor intervención del Banco Central de la República Argentina para administrar este tipo de forma de comerciar, facilitar el intercambio de monedas con Brasil. Este es otro detalle no menor, es algo similar a lo que se está haciendo con China, pero será con Brasil directamente, comprar y vender con la moneda brasileña. Ahí estás asegurando que el brasileño que envía la mercadería se asegure cobrar. Exacto. Esto es una negociación que ya comenzó en las últimas semanas. Conocimos del viaje del presidente y del ministro de Economía a Brasil. Ahora va a haber un nuevo viaje el 29 de mayo, va a ir Massa a Beijing, porque bueno, la idea es juntarse con el bloque de los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India y China, para facilitar este intercambio de monedas con Brasil, porque Brasil quería algún tipo de garantía, es decir, que el Banco de los BRICS actuara de garantía de este intercambio de monedas, justamente por si hay alguna situación de impago o de devaluación fuerte del peso, algo que, digamos, que ocasione que la Argentina no pudiera pagar, bueno, que haya una garantía de este banco del bloque de los BRICS, y para eso va a estar viajando Massa el 29 de mayo, es decir, que ahí podría haber novedades de que finalmente salga esta especie de swap con Brasil para importar mercadería de Brasil sin utilizar dólares. A esta hora mucha familia que está mirando la pantalla, nos está escuchando y muy atentos porque esto es bien sensible. Mayor intervención del Banco Central para administrar el crawling, ¿qué es eso? Sí. El crawling peg es una devaluación diaria, una mini devaluación diaria que va haciendo el Banco Central sobre el tipo de cambio oficial. Es decir, el tipo de cambio oficial no es que se está devaluando bruscamente, sino que hay devaluaciones mínimas de centavos o de pesos que van ocurriendo día a día. Por lo que recuerdo, la última cotización del dólar oficial aproximadamente está en 230 pesos. Bueno, lo que va haciendo el Banco Central es mini devaluaciones diarias para justamente no tener que hacer una gran corrección del tipo de cambio oficial, que eso se notaría enseguida, digamos, en los precios, porque, bueno, las grandes empresas que importan alimentos importan al tipo de cambio oficial. Más allá de lo que pase con el blue, la mayoría de la economía se rige por el dólar oficial. Es decir que, bueno, lo que va a hacer el Banco Central es estar administrando esa mini devaluación diaria de acuerdo a los números que tenemos de inflación, o sea que quizás se acelere un poco, pero en estos términos, ¿no?, de pesos o centavos que se van moviendo por día. Uno dice, se maneja la mayoría de la economía con el dólar oficial. En la práctica, en los hechos, todo se maneja en relación al dólar justamente extraoficial o el blue. Sí, más los pequeños comercios, ¿no? Los pequeños comercios seguro. Claro. Muchas veces se manejan porque, bueno, tienen miedo, obviamente, que cuando llegan las nuevas listas de precios les ajusten al blue, lo que pasa en muchos comercios, ¿no? Que hemos relevado en estas semanas, ¿no? Que tenían miedo de nuevas listas de precios con aumentos que se rijan por el blue, o que les llegan listas de precios con actualizaciones que toman cotizaciones intermedias entre dólar oficial y blue. O sea, esa es una realidad de algunos pequeños comerciantes, sí. Trato de entender hacia dónde van y trato de entender o adelantarme a cuál va a ser la reacción de cada uno de los sectores. Reacción de los importadores, bueno, ahí vamos a tener que escucharlos atentamente. Reacción de los minoristas, hay que escucharlos atentamente para ver cómo esto se implementa y en qué tiempo. Reacción de la sociedad en su conjunto en cuanto a la suba de la tasa de interés. Cuando se llevó adelante la anterior suba, ¿subieron a su vez los aportes o los depósitos en plazo fijo? No, lo que sucedió, bueno, la anterior suba de tasas, recordemos que fue un tanto tarde, ¿no? O sea, el número de inflación de marzo se conoció también, creo que un viernes, y tardaron casi una semana en subir la tasa de interés. Obviamente en el medio hubo una corrida cambiaria y luego esa suba de tasas sí seguramente produjo que menos gente desarmara su plazo fijo para pasarse al dólar. Yo creo que ahora, además de la suba de tasas, va a ser muy importante cuando el Banco Central termine sacando esto lo antes posible para justamente no dar tiempo a esa acción por parte de los consumidores, de los clientes de los bancos. Digo, esta reacción, este impulso de ver lo que fue la inflación de abril y, bueno, decir, desarmo el plazo fijo y compro dólares. Por eso, o sea, porque si no hacen esto, si no suben la tasa para que permanecer en plazo fijo,
inmediatamente mañana te irías al dólar. Sí, sí, exacto. Por eso digo que no solo es importante el tema de la suba de tasas a un número cercano al 100%, sino que lo comunique en cuanto antes, porque justamente si vos dejás esperar tiempo, es como tiempo en el cual los ahorristas pueden empezar a desarmar sus plazos fijos para comprar dólares. Esto ya es, a ver, son las medidas que van a anunciar de acuerdo a la reunión que mantuvieron ayer sábado todo el equipo económico, incluso se sumó el presidente del Banco Central. Sí, para mí ese fue como el dato saliente, ¿no? Porque bueno, digamos, todos los demás funcionarios responden a Sergio Massa, son del Ministerio de Economía o de distintos organismos como Aduana, FIP e INDEC, pero me parece importante que estuviera allí el presidente del Banco Central porque en el anterior evento cambiario justamente hubo mucha descoordinación entre economía y el Banco Central y bueno, frente a estos números de inflación, frente a estas posibilidades de una nueva corrida, como que tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central tienen que trabajar ambos juntos y coordinadamente, porque si no, digo, algo que hace uno o que no hace el otro o no lo hace en los debidos tiempos afecta al resultado total de las medidas. Julieta, contame sobre la FIP que va a llevar adelante planes de pago. Indudablemente hay una morosidad porque uno ante la necesidad pagás todo lo urgente y vas renegociando, en este caso con AFIP. ¿Sabés a qué puntualmente se dirigen en cuanto a la refinanciación? ¿De qué impuestos en particular? Mira, te digo lo que nos informaron. Son planes de facilidad de pago para cancelar obligaciones tributarias y de los recursos de la Seguridad Social que estén vencidos al 30 de abril. Acá, espera que hacen para empresarios, ahí está clarísimo. Sí, son multas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y también los intereses de esos cargos por tributos a importación y exportación. Incluye la deuda en discusión administrativa judicial, es decir, si está judicializada ya esa deuda, pero bueno, no se permitirá la refinanciación de planes vigentes, es decir, si el contribuyente ya tiene un plan, no se refinanciaría. Está bien. Y no incluye los vencimientos de ganancias y bienes personales de personas humanas y sociedades de diciembre de 2022. Es decir, porque eso es ahora hay que cerrar ya en las próximas semanas, el tema ganancias, cerrar, ya tener los anticipos terminados, pero hay que cerrar ganancias. Ahí no se toca, no. No, es solo obligaciones impositivas y de los recursos de seguridad social y cargos que tienen que ver con tributos a la importación o exportación. Esta facilidad de intercambio de monedas con Brasil, algo ya se había adelantado, ¿te acordás? Incluso el embajador argentino en Brasil, algo no se llegó a entender bien, pero ¿está en línea con eso? Decir, bueno, poder comerciar con reales unos y otros. Claro, a ver, vos ahora tenés un problema también de reservas del Banco Central, que son pocas y tenés que mostrar que tenés o que no las perdés al nivel que las estás perdiendo justamente para no tener una corrida cambiaria. Entonces, una forma de no perder reservas es justamente administrar tu comercio exterior con estos préstamos o con estos swaps, con quienes son tus mayores socios comerciales. China y Brasil son de los mayores socios comerciales de la Argentina en términos de importaciones y exportaciones. Ahora, cuando fueron a Brasil con la idea de ya anunciar este acuerdo con Brasil, Brasil lo que pidió es una garantía. ¿Y cuál sería la garantía? La garantía la daría el Banco del Bloque de los BRICS, que está conformado por Brasil, Rusia, India y China. Por eso viajará Massa el 29 de mayo a Beijing con la idea de cerrar esta garantía para que pueda suceder esto del intercambio con Brasil de monedas, de manera de poder pagar las importaciones brasileñas con esos fondos. Este tipo de medidas, ¿son consensuadas con el Fondo Monetario Internacional o no necesariamente? Bueno, desde el gobierno a veces dicen que no es necesario consensuar todo mientras, digamos, te mantengas dentro de los carriles de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que de todo esto, por ahí lo que más haría ruido en el Fondo Monetario Internacional, y supongo que es lo que se está renegociando, es el tema de la intervención del Banco Central en los dólares financieros, que los bajan con esta
compraventa de bonos, porque estás usando dólares que te da el Fondo Monetario Internacional para mantener el tipo de cambio en los números que vos querés mantenerlo, digamos, pero no es para eso, digamos, que te da el dinero el fondo, sino que es para repagar la deuda que contrajo en su momento el gobierno de Macri. Sí. Es decir que, a ver, lo que va a hacer más ruido allí y deben estar negociando es justamente darle, digamos, vía libre al Banco Central para que intervenga para bajar los financieros y de esa manera tratar de tener controlado al dólar blue. Eso es lo que quizás traería más problemas con el Fondo Monetario Internacional. Lo demás me parece que está en línea con el acuerdo, porque incluso el acuerdo con el fondo pedía que las tasas de interés fueran lo suficientemente atractivas, que estuvieran por encima de la inflación. Así que la suba de tasas no entraría en conflicto, y lo demás me parece que son más disposiciones de orden doméstico. Porque está justo en este momento con la intención el ministro de Economía de que se adelante los ingresos del segundo semestre por parte del Fondo Monetario y a cumplir todo para ayudar a la negociación, ¿no? Claro. Sí, a ver, para mí lo central de las medidas, digamos, que puede entrar en conflicto con el acuerdo con el fondo es el tema de las intervenciones sobre los dólares financieros, porque supuestamente es algo que el fondo había advertido que no se tenía que hacer. Obviamente que cuando sucedió la corrida cambiaria de fines de abril, el gobierno casi que ni pidió mínimamente permiso, pero las utilizó, y bueno, eso se tiene que hablar porque era algo que el fondo había advertido que no tenía que pasar. Julieta, Sergio Massa, el ministro, va a hacer en el transcurso del día el anuncio, está grabado, va a ser con prensa allí en el Ministerio de Economía. Mira, en principio todavía no estamos convocados los periodistas a una conferencia de prensa, pero no la descarto y también recordar que estas serían las primeras medidas, pero que a lo largo de la semana se conocerían otras. Así que hay que ver si efectivamente realiza hoy una conferencia o espera anunciar más y digamos hace un anuncio más grande con el correr de la semana. Está claro. Julieta Rumi, todos los detalles. Gracias por la información, Julieta. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a vos, Hasta luego. Bueno, atención a seguir siempre, permanentemente, minuto a minuto aquí en La Nación Más, porque es un tema bien sensible, lo estábamos esperando y usted tuvo el adelanto de las medidas del Ministerio de Economía aquí en La